Si el trabajo de mamá se publicara como un clasificado, imagínense abrir el periódico y que alguien publique un clasificado buscando a una mamá, el clasificado sería algo así. Diría algo como: se busca una mujer que sea enfermera y pediatra, experta en primeros auxilios, que pueda detectar si hay fiebre con solo un beso en la frente, que pueda curar rodillas raspadas con un sana colita de rana, y que sea capaz de pasar noches enteras en vela vigilando la respiración y bajando la temperatura de sus hijos. Que al mismo tiempo sea una chef y nutricionista, que prepare deliciosos desayunos, almuerzos y cenas todos los días, que logre el milagro de convertir las verduras en algo comestible para los niños y que sepa exactamente cuál es el platillo favorito de cada miembro de la familia para alegrarles el día. Que al mismo tiempo sea psicóloga y consejera, que tenga una maestría en escuchar, que esté ahí para secar lágrimas, para sanar corazones rotos, miedos nocturnos, frustraciones escolares, que esos abrazos sean la mejor terapia y siempre tengan la palabra exacta de aliento. Al mismo tiempo que sea maestra y educadora, que enseñe desde caminar hasta hablar, hasta matemáticas, hasta ir al baño, historia, ciencias. A la hora de hacer todas las tareas esté allí, pero que su educación más importante sea la de los valores, el respeto, la empatía, el amor y la fe. Que al mismo tiempo sea administradora y contadora, que sea una maga para las finanzas, que sepa administrar el presupuesto del hogar, hacer las compras, pagar las cuentas a tiempo, estirar el dinero para que nunca falte lo esencial. Que al mismo tiempo sea chofer, que conozca todas las rutas, todos los atajos, que pase horas al volante llevando y trayendo a los niños de la escuela, los entrenamientos deportivos, las clases extracurriculares y las fiestas de cumpleaños. Y que al mismo tiempo sea investigadora privada, que posea la capacidad de encontrar cualquier objeto perdido en la casa. Y generalmente el objeto perdido está al frente de las narices de todo el mundo, ¿no? Que además sepa con certeza cuando los hijos dicen mentiras. Y siempre se entere de todas las cosas que los hijos guardan en secreto. Que al mismo tiempo sea jueza y árbitro de paz, que imparta justicia divina en las inevitables peleas entre hermanos, que sepa escuchar ambas partes, dictar sentencia, imponer castigos justos y obligar a los abrazos de reconciliación. Y que al mismo tiempo sea organizadora de eventos, que sea la mente maestra detrás de las fiestas de cumpleaños, las cenas navideñas, las vacaciones familiares y hasta los proyectos escolares de última hora. Que al mismo tiempo sea estilista, que sepa hacer todo tipo de peinados y además en tiempo récord y en las mañanas, tanto a niños como a niñas, que tenga la capacidad de hacer el peinado loco ganador cada vez que sea el día del peinado loco en la escuela. Y finalmente, que sea también asesora de imagen, que domine el arte de quitar manchas imposibles, organizar el guardarropa, planchar uniformes, hacer disfraces, coser y crear ropa, y que se asegure que todos salgan bien presentables y vestidos de casa. Démosle un aplauso a las mamás. Ahora, solo pude incluir 11 profesiones porque si no nos quedamos aquí hasta el otro domingo. El aviso clasificado diría al final: se requiere disponibilidad 24 horas al día, 365 días al año, sin feriados, sin sueldo, sin vacaciones y sin derecho a huelga. Se requiere que sea competente en multitarea, gestión de tiempo, paciencia ilimitada, creatividad y energía ilimitada. ¿Quién dijo yo? Por lo general, mamá está velando por cada uno de nosotros todo el tiempo. Ellas están velando para que estemos bien. Dios diseñó todo para que mamá fuera el motor y el corazón del hogar. Y vimos algunas maneras de cómo mamá nos bendice, nos cuida. Pero hoy vamos a hablar de cómo nosotros debemos amar a mamá. Y entiendo que hay algunas excepciones de mujeres que no reflejan el diseño de Dios. Pero en general la mamá es una bendición. Pero si es el caso tuyo en donde tú experimentaste quizás una mamá que no cuidó de ti, una mamá que quizás te hirió, una mamá que quizás estuvo ausente o que te abandonó, hoy el mensaje también tiene algo especial para ti. Así que el título del mensaje de hoy es Amando a mamá. Y la idea principal que quiero compartir con ustedes y que es lo que deseo que recuerden hoy es que mi amor por mamá debe reflejar el amor de Cristo. Mi amor por mamá debe reflejar el amor de Cristo.
Hoy vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 19 y vamos a iniciar con el versículo 25. Es un precioso pasaje y dice, la segunda parte del versículo 25 de Juan 19, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, luego María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Cuántas Marías hay aquí? Bueno, ahí habían 3. Es un nombre popular, ¿no? Tanto en inglés como en español. Así que la escena del pasaje que vamos a estudiar hoy inicia con Jesús en la cruz. Ya había sido enjuiciado ilegalmente, había sido humillado, Pedro lo había negado, Judas lo había vendido y todos los demás discípulos, excepto uno, habían huido. Jesús había sido torturado y clavado en la cruz. Y es en este momento en el que él está esperando la muerte, clavado en la cruz, que el apóstol Juan menciona a 4 mujeres que estaban junto a la cruz. La primera que se menciona es su madre, que sabemos por los relatos bíblicos que se llamaba María. Luego tenemos la mención de la hermana de María, posiblemente Salomé, la madre de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Y Juan es el evangelista, de hecho, el que escribe este evangelio. Luego se menciona a otra María, identificada como la mujer de Cleofas, que probablemente era uno de los discípulos que iba camino a Emaús en el domingo de resurrección, que se menciona como Cleofas. Finalmente se menciona a María Magdalena, la mujer que Jesús liberó de una posesión demoníaca de 7 demonios. Estas 4 mujeres estaban allí junto a la cruz. Es una escena bastante dramática en este momento. Pensemos por un momento, ¿qué estaríamos pensando nosotros allí a punto de que la vida se nos esfume por completo después de semejante tortura y semejante muerte tan cruel? Jesús adicionalmente está llevando los pecados de la humanidad allí en la cruz. Por lo tanto, el siguiente versículo es sumamente relevante. Leamos la primera parte del versículo 26. Dice, y cuando Jesús vio a su madre, en medio de su sufrimiento, de su terrible y agonizante dolor, Jesús tomó tiempo para manifestar su amor por su mamá, viendo su vida, mirando a su mamá. Y lo que vamos a ver hoy en este pasaje del Evangelio de Juan es el ejemplo del tipo de amor que Cristo manifestó por su mamá, para que nosotros imitemos ese mismo tipo de amor. Y tenemos nuestras notas hoy, y el primer punto para que tome nota es el amor ve. La palabra clave allí en el primer punto es el verbo ve. El amor ve. Acabamos de leer que Jesús vio a su madre. De pronto, mamá, hoy estás pasando por momentos difíciles. El Día de la Madre es un día de celebración para muchos, es un día de tristeza para otros. Y como mencionaba hace un instante, de pronto algunos de ustedes no tuvieron esa figura materna en su vida. O de pronto algunos la tuvieron, pero hoy ya no la tienen. Y hoy es un día triste porque recuerdan a esa mamá que tuvieron y que ya hoy no les acompaña. De pronto mamá está solita, de pronto el padre de tus hijos te abandonó, de pronto ya no está por diferentes razones o circunstancias. Y te sientes cargada, te sientes triste, te sientes desilusionada y piensas que quizás en medio de tu angustia, en medio de quizás un matrimonio difícil, quizás en medio de situaciones económicas complejas, piensas que Dios no ve tu situación. Piensas que quizás Dios está demasiado ocupado como para mirar tu vida, pero hoy tengo buenas noticias para ti, porque número 1, Dios es omnipotente, Él nunca está demasiado ocupado. Él tiene la capacidad de ver tu dolor y Él ver el dolor de todos los millones y millones de mujeres en el mundo. Él tiene la capacidad de ocuparse de manera personal e individual de cada tristeza, de cada anhelo, de cada sueño, de cada deseo, de cada corazón. Y la segunda buena noticia es que así como Jesús vio a su madre estando allí en la cruz, Dios te ve a ti, mamá. Dios ve
tu necesidad, tu lucha, tu dificultad, tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tus preocupaciones. Él está viendo tu corazón, Él está viendo tu vida. Y parte de esa realidad es que hoy estás aquí escuchando este mensaje. Jesús vio a su mamá aún en medio del dolor de una crucifixión, aún en medio de la angustia y de la terrible tortura que estaba experimentando. Así que Jesús nos demuestra lo que nosotros debemos hacer también con nuestras madres. Debemos estar pendientes de mamá, debemos ver la vida de mamá, debemos ver las necesidades de mamá, debemos ver el corazón de mamá, debemos ver su vida a nivel integral, sus dolores, angustias, anhelos, tristezas. La pregunta es si estamos pendientes de mamá todos los días del año o solamente el día de la madre. Debemos reconocer esa labor constante de mamá, porque ver a mamá significa reconocer su labor, atenderla constantemente. Y a veces uno ve en la familia, quizás, a veces que muere mamá y se llevan los mariachis, pero nunca le llevó mariachis cuando estaba viva. Se llevan flores a la tumba, pero nunca le regalaste unas flores cuando estaba viva. Así que el momento para bendecir a mamá, para honrar a mamá, para ver a mamá como es en sus necesidades, angustias y su ardua labor es cada día. Es reconocer con palabras de aliento, de afirmación, de reconocimiento. Gracias, mami, por lo que haces. Gracias, mami, por la comida. Gracias, mami, por alistar la casa. Gracias, mamá. Es importante demostrar nuestro amor con ayuda. Porque algunos dicen el día de la madre: mamá, hoy no vas a lavar platos. Deja quieto eso ahí. Hoy es el día de la madre. Lávalos mañana. A veces nos pasa, ¿no? Pero debemos ayudar, debemos colaborar, debemos estar involucrados. ¿De qué manera podemos servir a mamá? Con esos actos de servicio, de colaboración, ser conscientes del trabajo, esas palabras de afirmación. Miren lo que dice Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa, versículos 28 y 29. Dice: sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Los hijos están demostrando con palabras de afirmación la labor de mamá, están reconociendo lo que mamá hace, bienaventurada. También su marido la alaba. Varones, estemos reconociendo esa labor difícil. No entendemos cuán difícil es la labor de mamá con los niños en casa hasta que nos dejan cuidándolos 5 minutos. Y uno ya a los 5 minutos uno ya no quiere cuidarlos más, ¿no? Pero mamá hace tantas cosas que merece tener el reconocimiento. La llaman bienaventurada, su marido también la alaba, le da palabras de exaltación, diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Debemos reconocer que de hoy en adelante, y quizás algunos varones no han sido criados de una manera que expresa ese reconocimiento, que expresa esa gratitud. Pero no importa cómo hayamos sido criados, necesitamos reflejar el amor de Cristo. Necesitamos dar un paso más allá. Si no lo vimos en casa con papá, que nunca reconoció nada, nosotros sí vamos a reconocer y vamos a mostrarle a nuestros hijos y vamos a modelar lo que es reconocer la labor de mamá. Yo me imagino las tremendas atenciones hoy. Imagino hoy los hombres esos se levantaron a desayunar, perdón, a hacer el desayuno. Me imagino. Algunos no alcanzaron. Bueno, vamos a darles gracias. De ahorita me imagino el almuerzazo que van a invitar. Ahora, algo importante aquí. Ustedes saben, en nuestra iglesia enseñamos la palabra, enseñamos teología. Y es importante hacer un paréntesis teológico aquí en esta porción, porque se habla de la mamá de Jesús. Es importante aclarar que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Una sola persona, no son dos personas. Cristo no es dos personas, es una sola persona con dos naturalezas. Tiene aquí en la gráfica a la derecha la naturaleza humana. Él es perfectamente hombre, además un hombre que no pecó, o sea, un hombre perfecto, que tuvo un cuerpo físico y todavía lo tiene, que tenía todas las características de un ser humano, le daba hambre, vemos en los evangelios,
se cansaba en su humanidad, nació de una mujer en su humanidad y su mamá se llamaba María. Él fue obviamente engendrado milagrosamente por obra y gracia del Espíritu de Dios en una mujer virgen llamada María. Así que Jesús experimenta la plenitud de la humanidad. Al mismo tiempo, Jesús es preexistente, es Dios el Hijo. Creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Y Cristo, Dios Hijo, como Dios, tiene la naturaleza divina. Es perfecto Dios, es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, es el Hijo del Padre. Entonces aquí hay un misterio que se le conoce como la unión hipostática, la unión de esencia de naturalezas. Cristo tiene la naturaleza divina 100% y la naturaleza humana 100%. No hay confusión en estas dos naturalezas en una sola persona. No es que se creó una tercera naturaleza, un demi-hombre, un Dios, un demi-Dios o cualquiera de las combinaciones que quieran hacerle a Jesús. No se creó una tercera naturaleza. Tenemos a Dios, tenemos a los hombres y Jesús es un Dios hombre y diferente. No es una naturaleza nueva, es las dos naturalezas en una sola persona. No hay cambio en esas naturalezas y se unen sin división y sin separación. Entonces, desde ese punto de vista, Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios y por lo tanto es el único que puede salvar a la humanidad. Porque la salvación es del Señor, pero para pagar por los humanos tenía que hacerse como uno de nosotros y así se hizo. Y la muerte en la cruz de Cristo como humano paga por los pecados de la humanidad de manera satisfactoria y suficiente y única. Es el único mediador. Esto es lo que se declaró de manera consistente y clara en el concilio de Calcedonia en el 451. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque es importantísimo que todos entendamos que Jesús tiene mamá solo en su humanidad. María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús en su humanidad. Si María fuera la madre de Dios, entonces ella estaría por encima de Dios. Eso implicaría que Dios fue creado y hay un ser superior por encima de él, que es su mamá, de la cual depende su existencia. Y por lo tanto, si Dios tiene mamá, entonces ya no es Dios. Porque una de las características de Dios es que es eterno. No ha sido creado, es autoexistente, existe por sí mismo. Por lo tanto, María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús en su humanidad. Y por lo tanto, ella no puede interceder por nadie. Ella no puede hacer nada por nadie más allá de lo que pudo hacer en su humanidad, porque ella era una mujer como cualquier otra mujer. No tenía ningún poder especial, el poder fue de Dios, que engendró en su vientre de ser humano común y corriente. Ella fue usada por Dios como el vehículo para que Jesús, el Dios Hijo eterno, autoexistente, omnipotente, omnisciente, omnipresente, se encarnara o tomara forma humana. Así que es importantísimo que nunca pensemos que María es la madre de Dios, porque no lo es una herejía. María es la madre de Jesús en su humanidad. Así que Jesús, en la humanidad de su madre, se ocupa de ver sus necesidades como una mujer común y corriente. Ella no era diosa, ella no tiene poderes de ninguna clase y simplemente era una mujer bendecida por Dios como el vehículo para que el Hijo de Dios, Dios Hijo, fuese encarnado. Muy bien, punto número 2. Entonces el amor ve, vimos que Jesús vio desde la cruz a su madre. Segundo, el amor provee. El amor provee. Jesús ve a su mamá en su humanidad y se ocupa de proveer cuidado para ella. Miren lo que dice aquí el versículo 26. Y cuando Jesús vio a su madre en su humanidad, recuerden,
Y también vio al discípulo a quien él amaba. Esto es algo interesante, porque este discípulo a quien él amaba es Juan, el que está escribiendo el Evangelio. Pero él no menciona su nombre para nada. Él nunca menciona, dice, ahí estaba yo, ahí junto a la cruz. Todos los demás lo dejaron, pero yo estaba ahí. Todos los demás lo traicionaron, pero yo fiel ahí. No, él ni siquiera se nombra. De hecho, cuando dice que la hermana de su madre, de la madre de Jesús, era la mamá de él, muy seguramente, ni siquiera la nombra por nombre. O sea, él no quiere ningún crédito de decir Salomé mi mami. Ella estaba ahí en la cruz. Estamos la familia, mamita y yo. No, él no dice nada de eso. Simplemente dice la hermana de María, la madre de Jesús, el discípulo a quien él amaba, o sea, él, que estaba allí cerca, dijo a su madre. Entonces, Jesús ve a María y Jesús ve a Juan, ahí junto a la cruz. Y le dijo a su madre en su humanidad, Jesús le dice, mujer. Qué interesante palabra, mujer. Y esto nos demuestra, no le dijo diosa, le dijo mujer. Porque María era una mujer común y corriente. Común y corriente. Mujer. Le dijo mujer. Es la misma palabra que Jesús usa para referirse a su mamá en Juan capítulo 2, 17 capítulos antes, aquí en este mismo evangelio, cuando están en las bodas de Caná, y ella le dice, bueno, hijo, se acabó el vino. Y él le dice, no ha llegado mi hora, mujer. Tú eres una mujer. Y claro, no era un término despectivo de ninguna manera, era simplemente recordándole quién era ella. Mujer, tú tienes necesidades como cualquier otra mujer. Ahí está tu hijo. ¿Y cuál era el hijo? Juan, ¿cierto? Juan. Porque a veces se dice, ay, mire, ahí nos está diciendo que todos debemos adorar a María. No, le está hablando a Juan. Yo no estaba encargado de María. Yo no sé si ustedes tienen 2000 años, pero yo no. El encargado de María ahora iba a ser Juan el apóstol. Mujer, ahí está tu hijo. Ahora él va a ser el que va a cuidar de ti. Él va a ser el que va a cuidar de ti. Luego dice el versículo 27. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. De ahora en adelante, ella debe ser como una madre para ti, Juan. ¿Y cómo sabemos lo que significaba lo que Jesús estaba diciendo? Por lo que dice la Biblia. Ahora, por eso es importante conocer la palabra de Dios. Porque van a haber mitos, van a haber leyendas, van a haber cosas que dicen jerarcas de diferentes religiones. Y van a decir, no, que María subió al cielo y que María no sé cuánto y que María nació sin pecado y que cosas que en ninguna parte de la Biblia dice. Pero miren lo que sí dice. ¿Qué significaba he ahí tu hijo y Juan, he ahí tu madre? Y dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. O sea, Jesús estaba proveyendo el cuidado que su madre en su humanidad necesitaba. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres en el primer siglo no tenían posibilidad de ganar dinero por sí mismas. Ellas dependían de sus esposos, bueno, antes de sus padres, luego la responsabilidad pasaba al esposo. Si el esposo moría, que es muy probablemente lo que sucedió aquí, porque a José no se le menciona después de que Jesús tenía 13 años, cuando se les perdió en el templo, pues desde la perspectiva de ellos, porque no se perdió, él estaba enseñándoles a la gente ahí en el templo a los 13 años, y sus padres lo perdieron. Entonces regresan y ahí estaba José, pero después no se sabe nada más de José. Se cree que José había muerto. Se nos dice en los diferentes evangelios los nombres de los hijos de María, de los otros hijos de María. Se habla uno que se llamaba Judas, no el Iscariote obviamente, era un nombre común. Había otro que se llamaba José, obviamente, como su papá, porque esos hijos sí eran directamente de José. Jesús fue engendrado por el Espíritu y María fue virgen hasta el nacimiento de Jesús, pero luego tuvo hijos como una buena mujer judía. Ahora, se dice que los hijos de María pensaban que Jesús estaba loco, o sea, los medio hermanos de Jesús pensaban que él estaba loco, es lo que nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Es probable que los hijos
se desvincularon de María por un tiempo. Ella estaba con Jesús seguramente en sus últimos tiempos apoyando el ministerio de Jesús. María quizás era una viuda de aproximadamente 50 años. Para la época ya era una mujer de la tercera edad, para la época. No me tiren piedras. Hoy día, a los 50 hasta ahora están en la flor de su juventud. ¿Cuántas dicen amén? Eso. Entonces, con todas estas muchachas, entonces los que debían encargarse de María eran los medio hermanos de Jesús, pero evidentemente no estaban por ahí. Entonces, Jesús se ocupa de proveer cuidado para María. Él se asegura de que su madre en su humanidad tuviese el cuidado económico, emocional, familiar y en todas las áreas, el sustento que necesitaba para que ella pudiese vivir tranquila. Porque las viudas, muchas de ellas se la pasaban en el templo para que alguien les diera algo de comer. Estaban desprotegidas. Era triste la situación. Por eso Dios en el Antiguo Testamento mandaba a Israel que cuidara de las viudas y de los huérfanos. Precisamente por esto. Así que Jesús nos da el ejemplo de que debemos proveer para nuestras madres en sus necesidades, en todas las áreas. No solamente económicas, sino también emocionales y de compañía. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Dice, pero si alguien no provee para los suyos. ¿Sabe que hay mamás que no necesitan de provisión? De pronto porque la época de la vida no ha llegado, o porque mamá fue prosperada económicamente y no necesita ayuda. Pero si necesita provisión y no la damos, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, la fe se hace manifiesta a través de hechos. El amor se hace manifiesto a través de hechos concretos como la provisión. Jesús nos da el ejemplo, no solamente ve a su madre, sino que se asegura de que ella tenga la provisión que necesita. Juan, ocúpate de mi mamá. Básicamente es lo que le está diciendo al apóstol. Y mamá, este va a ser ahora tu hijo, trátalo como tal, él va a cuidar de ti. Recordemos la idea principal. Mi amor por mamá debe reflejar el amor de Cristo. Si somos seguidores de Jesús, entonces tenemos la responsabilidad de demostrar ese amor de esa manera concreta. Punto número 3, el amor conecta. No solamente ve, no solamente provee, sino también conecta. Leamos segunda parte del versículo 26, primera parte del 27, acabamos de leer esa parte. Dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Tenemos que asegurarnos de que mamá genere las conexiones relacionales, personales, emocionales que ella necesita en su humanidad. Jesús se aseguró que su mamá no quedara desconectada. No solamente era una provisión económica, había una manifestación de amor a través de la conexión entre una persona específica que se iba a encargar de manera puntual, que ella no iba a quedar aislada, que ella no iba a quedar desprotegida. El Señor se aseguró que su mamá tuviera una familia. Esto implica asegurarse que mamá tuviese una relación con otras personas que la podían ayudar. Qué maravilloso ejemplo de amor. Y hemos conocido, y cuando uno conversa con muchos hermanos y amigos, llega el momento en la vida, y quizás muchas mamás están en nuestros países, y a veces como que algunas familias quieren traer a mamá: mamá, vente para acá con nosotros. No, yo qué voy a hacer por allá. Yo tengo a mis amigas acá. Entonces, sea donde sea que ellas viven, a ellas les gusta allá porque tienen sus conexiones. Tienen sus conexiones de amistad. Tienen sus conexiones que les dan vida. Entonces a veces el traerlas para acá y dejarlas aquí, ellas se aburren y no quieren estar aquí porque quieren estar con esas conexiones, porque es una necesidad humana, y Jesús se asegura de que tuviese
María esas conexiones, porque Dios bendice a través de las personas. En su infinita sabiduría, Dios ha decretado que las bendiciones, muchas de esas bendiciones que todos disfrutamos, vengan a través de personas a nuestro alrededor. Así que nosotros también debemos asegurarnos que mamá tenga conexiones significativas. Y una de las conexiones más importantes es conexiones de fe. Esto implica que debemos asegurarnos de que mamá pueda venir a la iglesia. Debemos asegurarnos que hagamos todo lo posible para que mamá pueda tener esas conexiones significativas de servicio a Dios, de comunión con otras mujeres de fe, con otros hermanos en la fe. Eso es sumamente importante. Jesús no le encomendó a su mamá a cualquiera. Él hubiese podido decirle a un rico por ahí, al rico del pueblo: le encomiendo a mi mamá. Él se aseguró, y Juan como apóstol, él era pescador. Él no era un hombre rico por profesión, y además que dejó las redes atrás y se fue siguiendo a Jesús. El hombre no tenía dinero. Por lo tanto, Jesús no estaba buscando una provisión económica solamente, estaba buscando una protección, pero también una conexión familiar, emocional, relacional. Así que es importantísimo tener personas en nuestra vida que nos animen en nuestro caminar de fe. Mamá, si te sientes solita en casa, si estás todos los días en casa con los niños, aquí en la iglesia puedes generar amistades significativas. He visto cómo diferentes grupos aún de madres solteras se han hecho tan amigas que se apoyan, se ayudan, se recogen los niños, se van para aquí, se van para allá, salen hasta van de vacaciones juntas. Y ha sido una bendición ver cómo se cumple el propósito de Dios a través de la iglesia. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros varones nos aseguremos que nuestras esposas puedan venir a la iglesia, que proveamos el transporte que tenemos que proveer, si no quiere venir a la iglesia varón, ok, no venga, porque esto es algo que debe fluir del corazón. No se puede obligar a alguien a querer, a creer, a amar a Dios. Si tú no quieres venir varón, bueno, quédate en la casa entonces. Pero asegúrate de que tu esposa pueda venir. Asegúrate de que tus hijos puedan venir. Si no te aseguras que tus hijos crezcan en la fe de la palabra de Dios y su amor por Jesucristo, no te quejes cuando en su adolescencia estén haciendo todo lo que el mundo hace y resulten en graves problemas, si tú no cultivaste esa fe para ellos. Así que necesitamos tener personas en nuestra vida que nos animen. Leemos de nuevo el versículo 26, dice acá: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Nuestras madres nos han criado, se han esforzado, ahora ellas también necesitan espacio para ellas, para que puedan venir, porque el amor conecta. Dice Efesios 2:19, por lo tanto, ustedes ya no son. ¿Quiénes son ustedes? Los que han profesado fe en Cristo, los que han decidido seguir a Cristo, dice el apóstol. Ustedes, los que dicen ser cristianos, ya no son extraños, ya no están ajenos a Dios, ya no son extranjeros, son conciudadanos, o sea, ciudadanos juntamente con los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que han sido santificados por Jesucristo. Y cuando digo santo no es perfecto, es separado para Dios. O sea, con todos los otros creyentes y miembros de la familia de Dios. Mujer, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, así tus hijos no te llamen, así no tengas esposo, así nadie esté contigo, tienes una familia de la fe. Y estamos aquí para acogerte y para amarte, y necesitamos saber que estás en necesidad. Tenemos un grupo de mujeres maravilloso, de mujeres llenas del amor de Cristo. Así que no te sientas solita, porque si has aceptado a Jesús en tu vida, eres miembro de la familia de Dios. Y si tú hoy no has aceptado a Jesús en tu vida, hoy es el día en que puedes hacer parte de esta gran familia al rendir tu corazón a Jesús. Recordemos nuestra idea principal: mi amor por mamá debe reflejar el amor de Cristo. Y último punto, punto número 4, el amor obedece. El amor obedece. Vamos a ver qué más vemos en el texto. Ya encontramos que el amor ve, que el amor provee, que el amor conecta. Y ahora vemos aquí en el texto que dice: después dijo al discípulo:
ahí está tu madre. Y miren lo que dice la última parte del versículo 27. Y desde aquella hora, o sea, en ese mismo instante, desde ese mismo momento, el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Qué hizo Juan para manifestar su amor? Obedeció. ¿Qué debemos hacer nosotros para manifestar nuestro amor por Dios y por nuestras mamás? Obedecer lo que hoy estamos aprendiendo. Obedecer lo que hoy estamos escuchando. Salir de aquí y demostrarle a mamá cuánto la vemos, cuánto queremos proveer para ella, cómo queremos asegurarnos de que tenga todas las conexiones relacionales, emocionales que necesita en su vida. Y es obedeciendo el mandato de Dios. Ahora, desde ese momento Juan se encargó de velar por el bienestar de María. De hecho, en Éfeso, cuando uno visita Éfeso, allí en Turquía, hay un lugar donde la tradición dice que era la casa donde vivió María. Y tiene sentido pensar que ella vivía en Éfeso porque Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso en sus últimos años. Estuvo exiliado en la isla de Patmos, donde escribe Apocalipsis, donde Dios le revela el Apocalipsis, y luego regresa allí a la iglesia de Éfeso. Seguramente ya para ese momento María ya estaba muerta, y antes quizás de ir, él vivió allí en Éfeso. Y era obvio de que María estuviera con Juan, porque fue el encargo de Jesús, y Juan dice el texto que obedeció desde el mismo instante. Ahora, ¿qué pasa si mi mamá no quiere tener una relación conmigo? Tristemente sucede. ¿Qué pasa si mi mamá no quiere una relación conmigo? Si quizás me abandonó, si quizás cortó toda relación conmigo. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? Porque pues no quiere conexión, entonces no hay nada que hacer, porque si no quiere relación contigo, pues ¿qué vas a poder hacer? Si no quiere nada de ti, pues no puedes proveer, no puedes ayudar, porque no recibe nada de ti. No puedes ver porque sus necesidades, porque está alejada y ha puesto un muro entre ti y ella. Entonces, ¿cómo puedes hacer algo? Bueno, Romanos 12:1 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero hay cosas que dependen de nosotros. Estén en paz con todos los hombres. Entonces, si ya hiciste todo lo que podías hacer, si intentaste establecer una relación con ella, pero ella aún insistió en no tenerla, entonces ten paz en tu corazón. Tú hiciste lo que puedes hacer, que es lo que te pide la Biblia. No puedes hacer más. En lo que dependa de ti hay cosas que no dependen de nosotros, entonces ten paz en tu corazón. Efesios 4:31 dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Entonces, perdónala en tu corazón. No la puedes perdonar directamente porque número 1 no te ha pedido perdón, número 2 no le interesa, número 3 no puedes hablar con ella. Entonces perdónala en tu corazón, quita toda amargura de tu corazón. Que ese amor de Dios que has recibido y ese perdón que has experimentado de Dios, extiéndelo a tu mamá. Y perdónala en tu corazón. Y de pronto necesitas consejería, de pronto necesitas procesar, porque no es fácil. El ser humano fue creado para tener una conexión con sus padres, y cuando esa conexión no es saludable, cuando esa conexión no ha existido, hay graves dificultades emocionales, mentales. Así que de pronto, si necesitas consejería, busca la consejería. Déjanos saber qué necesitas. Dice Efesios 4:32: sean más bien amables unos con otros. Si tienes la oportunidad, sea amable. Misericordioso. Si tienes la oportunidad, extienda misericordia. Perdonándose unos a otros. Perdona, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y luego el mismo apóstol Juan nos dice en su primera epístola, en el versículo 18 del capítulo 3: queridos hijos, habla como ese anciano espiritual. Queridos hijos, a sus discípulos, a todos los que escuchamos la palabra del Señor, no amemos de palabra ni de labios. De labios para afuera, no solamente ese amor fingido, sino con hechos y de verdad. Así debe ser el amor, con hechos y de verdad, no de palabra ni de labios para afuera. Así que mi amor por mamá es la idea principal, y vamos a cerrar con esto. Debe reflejar
el amor de Cristo. El amor de Cristo ve, el amor de Cristo provee, el amor de Cristo conecta, y el amor de Cristo nos invita a responder en amor, en obediencia. Y en obediencia, ese amor que cuida, ese amor que honra, ese amor que sostiene, que prioriza, que protege, que sacrifica, que acompaña, que deja legado, ese amor que transforma. Ese es el amor que Dios quiere para que nosotros extendamos para mamá. Vamos a orar.